Mis hermanos, gracias chicos, vamos a buscar en la palabra de Dios en Lucas 12, 35, 48. En Lucas capítulo 12, desde el versículo 35 al 48. ¿Cómo estamos? ¿Bien, hermanos? ¿Bien? ¿Están livianitos? ¿Se sacaron las mochilas? Muy bien, corramos la carrera con perseverancia, despojándonos, dice la palabra, de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Hay que correr la carrera con fuerzas. Mis hermanos, muchos de nosotros estamos, ¿en qué mes estamos? En mes de mayo, estamos empezando el mes de mayo. Tenemos muchas cosas por delante, tenemos muchos desafíos por delante. Y el problema es que estamos recién en el quinto mes del año, ya estamos medio como cansados, a veces espiritualmente estamos agotados, no tenemos ganas. Hay cosas de las circunstancias que nos van sucediendo, que nos van agobiando, con las cuales luchamos. Y tenemos que aprender a hacer lo que decía la palabra esta mañana, que es: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Descansar en el Señor aquellas cargas, aquellas luchas, aquellas cosas que nos están agobiando, que parecieran que nos rodean. Y mi hermano, aliméntese en la adoración, aliméntese en la palabra de Dios, aliméntese con la verdad de Dios. Qué bueno que es comenzar el día adorando a Dios, ¿no? Qué bueno que es comenzar el día adorando a Dios. Es diferente que cuando lo comenzamos con la radio, escuchando las malas noticias. Ya sabemos que hay malas noticias, ya sabemos que no es que los cristianos estamos viviendo en una burbuja, ya sabemos que, pero es diferente cuando arrancamos el día alabando y adorando a Dios, ¿sí? Yo tengo mi radiecito transitorio que el otro día mi señora se le cayó, casi fue un causal de divorcio eso, porque la verdad que... ¿Cómo me va a tirar la radio? O sea, es una cosa tremenda. En esta época de la tecnología... Bueno, acá me dice si alguien encontró un estuche de lentes, después se lo alcanzan. Con lentes, un estuche con lentes. Sí, ahí lo encontraron. Ahí después lo van a entregar. Muy bien. Quédense tranquilos entonces ya, no van a perder los lentes. Bueno, entonces es diferente. ¿Y ahora qué hago? Yo agarro, como mi radio está media chacabuco, ahora me llevo mi computadora y la pongo en el baño, entonces mientras me afeito voy escuchando adoración, ¿sí? Yo no sé si el humo, si el vapor le estará haciendo mal algo a la compu, pero bueno, yo escucho así y me alimento y escucho, y entonces escucho mensajes de los pastores para a ver cómo están predicando, a ver si Hugo predicó bien, a ver si Pedro, si Leo. Entonces ahí lo voy escuchando para ajustar después cualquier cosa. Así que qué bueno, gloria a Dios. Hermoso. Qué hermoso. ¿Saben cuántos de nosotros tenemos Facebook? A ver, levanten la mano. Mi señora ya le echaron de Facebook porque no entra nunca. Arriba. ¿Cuántos están en la página de Vida Plena? Bueno, los que están en Facebook y no pidan entrar, ¿cómo se dice? Pidan amistad, ¿no es cierto? ¿Amistad se dice? ¿Cómo? Unirse al grupo, amistad, yo decía, bueno, unirse al grupo. Piden unirse al grupo de Vida Plena y ahí va a estar toda la información de la iglesia, ahí está también los mensajes de los domingos para los obreros que después tienen la palabra en los grupos de bendición. Así que estemos preparándonos, mis hermanos, y esta palabra de Dios habla en esta mañana a los siervos, a los discípulos siervos. Jesús le está hablando a sus discípulos como si fueran siervos. Dice el versículo 1, mientras tanto, en el capítulo 12, versículo 1, mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantos que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Es decir, a pesar de que había millares de personas, Jesús tenía algo que decirle a sus discípulos. Y esto que vamos a recibir esta mañana, allí en el versículo 35, es para los que han tomado un compromiso de seguir a Cristo. Y nos habla a nosotros en esta mañana como discípulos siervos. Discípulos siervos.
La palabra siervo no quiere decir alguien que que está por encima de todos y que recibe toda la gloria y toda la honra y que es una persona excepcional, sino que el siervo es aquel que es simplemente un esclavo, alguien que sabe que tiene un señor y que tiene que obedecer. A este grupo de discípulos siervos le está hablando Jesús y les está preparando para todo lo que tienen que enfrentar. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo debe estar un discípulo siervo para lo que tiene que enfrentar por delante y para la llegada de su Señor? Es para la preparación que tenemos cuando estamos esperando que nuestro Señor vuelva. Y mis hermanos, los discípulos siervos de Cristo son aquellos que tienen la expectativa de que en cualquier momento Jesucristo vuelve, gloria a Dios. Que Jesucristo vuelve, gloria a Dios. ¿Cuánto lo creemos? Amén. ¿Cuántos vivimos con esta expectativa? Porque si vivimos con esta expectativa de que Él va a volver en cualquier momento, entonces los tiempos para nosotros son cortos. Hay cosas que pierden su valor porque Jesucristo vuelve. Hay cosas con las cuales no debemos preocuparnos porque Jesucristo vuelve. Y hay cosas para las cuales no debemos vivir porque no debemos hacernos, dice la palabra, no debemos tener ningún tipo de tesoro aquí en la tierra, sino tesoros en los cielos. Dice el apóstol Pablo, estén felices cuando tengan lo necesario para vivir. Y entonces estén alegres. ¿Cómo debemos esperar los discípulos, siervos, la venida de nuestro Señor? Y esto también nos fortalece para enfrentar los desafíos. Mis hermanos, que estemos orando por las misiones, que estemos ofrendando por los misioneros, para los misioneros, que estemos preparándonos para enviar a los misioneros hasta lo último de la tierra, esto acelera la venida de Cristo. Porque Cristo está esperando que hasta el último de la tierra escuche acerca de su nombre para volver. No va a volver hasta que lo último de las personas que todavía no lo han escuchado de su nombre, escuchen acerca de Jesús. Y hay muchas personas todavía, muchísimas personas, millones de personas en el mundo que no han oído el nombre de Jesucristo ni una vez. Ayer escuchaba una estadística que la Iglesia de Cristo, de 30 misioneros que son enviados a diferentes partes del mundo, solamente uno de 31 va a lugares todavía no alcanzados, ¿sí? O sea que estamos enviando misioneros a lugares donde ya muchos han oído, muchos han escuchado acerca de Jesucristo, han tenido muchas oportunidades y solamente uno de estos misioneros va a lugares donde todavía no han oído la voz de Cristo, ni hay un testimonio todavía de Jesucristo. Dice el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velará ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá, dice la palabra. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Hasta ahí? Muy bien. Gloria a Dios. Acá habla la palabra de dos mayordomos que en ese tiempo de Jesús, los mayordomos eran esclavos. Eran personas que estaban bajo el mando de un señor, de un amo. Y relata la historia de un amo que se va a un casamiento, y las fiestas de casamiento en los tiempos del pueblo de Israel eran fiestas. ¿Cuánto duraban, pastor? Una semana. Imagínense una semana de fiesta. Wow. Imagínense si tenemos que pagar una semana de casamiento ahora, estamos en el horno. Imposible pagarla. Bueno, una semana de festejo. Qué lindo eso está bárbaro, ¿no? Y entonces uno de los mayordomos era un mayordomo fiel que estaba a la expectativa del regreso de su señor y estaba sirviendo como si no estando, pero estaba sirviendo como si estuviera. En cambio el otro dijo, bueno, mi señor tarda en venir, capaz que se demore más de una semana. Entonces empezó a abusar de ese poder, de esa autoridad que su amo le había dado, y empezó a maltratar a sus consiervos, empezar a golpear a los otros, empezó a vivir de una manera no fiel. Empezó a tomar, empezó a comer, empezó a embriagarse, a aprovecharse de su posición mientras no estaba su Señor. Ahora la palabra lo primero que nos dice es que el discípulo siervo siempre está listo, siempre debe estar preparado para lo que su Señor requiera. No puede ser hallado durmiendo. No puede estar desconcentrado. Debe estar listo para escuchar la voz de su amo a la hora que sea, a la segunda vigilia, a la tercera vigilia, que eran ya horarios de la madrugada. Debe estar listo, apenas su amo llama, debe estar listo y levantarse y dice, ¿qué desea mi Señor que yo haga? Por eso en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 nos dice que corramos la carrera. Que debemos intervenir, debemos estar preparados, ceñidos los lomos, está diciendo, estén preparados, estén vestidos para intervenir apenas su Señor llame y nos necesite para lo que sea. El siervo de Dios está dispuesto a decir siempre, aquí está tu siervo, ¿qué necesita mi Señor que yo haga? No empezamos en un diálogo o entablamos una discusión con nuestro Señor. No es que el Señor nos dice, mira, ¿te parece, Sergio, te gustaría hacer esto? No, el Señor no nos habla así. Nosotros pensamos que el Señor nos habla así, que nos da la opción, pero en realidad es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey. Porque dice el Romanos capítulo 6 que ahora somos siervos, esclavos de la justicia. No dejamos de ser esclavos, sino que estamos bajo la esclavitud de un rey que es benevolente, gloria a Dios, que quiere lo mejor para nosotros. Entonces lo que el rey nos dice es, mira, tengo esto para que me obedezcas. Y nosotros lo único que tenemos que decir es, sí, aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí, lo que tú desees, lo que quieras, tu siervo está dispuesto a obedecer. Esta es la actitud con la cual nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Estar dispuestos a obedecer y a dejar todo aquello que ocupa su lugar. Ceñidos los lomos quiere decir estar preparados. Efesios capítulo 6, versículo 14, nos habla de que nosotros tenemos una armadura espiritual
que esa es la armadura que debemos ponernos cada vez que estamos enfrentando esta verdadera lucha espiritual. El cristiano no está, mis hermanos, en un tiempo de paz. No estamos en un tiempo de quietud. Un día que entramos, que elegimos el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de la luz, pasamos a formar parte de un ejército. Y el ejército estamos siempre sabiendo que estamos en una lucha espiritual. No estamos en un tiempo de quietud, de paz. Bueno, ahora que estoy con Cristo no voy a tener problemas, no voy a tener luchas. Por el contrario, prepárate a tener oposición. Porque vamos en contra de la corriente del mundo. Vamos en contra de los principios de este mundo, de los valores de este mundo. Y vamos a tener problemas cuando nos ponemos firmes y debemos, dice la palabra, ponernos toda la armadura de Dios. Está pues firme, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí el pasaje nos explica cuál es la ropa de la cual se ciñe el discípulo siervo. Dentro del contexto de la armadura del Hijo de Dios, dice que el cinturón es el que mantiene firme toda la armadura. Y el cinturón es la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es una persona, es Jesucristo. Lo hemos recibido y estamos en la verdad. Y el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Nos lleva a la verdad que necesitamos para ir avanzando de momento en momento, de día en día, mientras corremos esta carrera que tenemos por delante. Pero también dice que debemos vestirnos con la coraza de justicia. Mis hermanos, cuando entramos en Cristo, cuando lo recibimos a Cristo, hemos pasado a vivir, hemos entrado al reino de Dios. Y la palabra dice que el reino se maneja con su justicia. La justicia es nuestra coraza, todo lo que obedecemos de la verdad. La justicia es lo que ponemos por obra, es la práctica ética de la verdad de Dios. O sea que la justicia es todo lo que nosotros vamos aplicando en nuestra vida y viviendo. Cuando la verdad no es puesta por obra a través de la justicia, en mi armadura se producen espacios, mis hermanos, espacios legales que el enemigo aprovecha para enviar sus dardos de mentira. Mis hermanos, nuestra armadura espiritual en contra del enemigo es inexpugnable, ¿sí? No llegan los dardos del enemigo, salvo que nosotros no estemos andando en justicia. Salvo que estemos viviendo en pecado, salvo que estemos viviendo en obediencia. Allí se producen esos espacios legales, espirituales dentro de nuestra armadura que el enemigo conoce y que el enemigo comienza a enviar sus dardos de mentira. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 5, versículo 17, que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Todo aquello que yo vivo fuera de los principios y de las leyes de Dios es pecado, mi hermano. Entonces, esto es lo que le permite tener un lugar al diablo en nuestras vidas para hurtar, matar y destruir, ¿sí? ¿Tengo que tenerle miedo al diablo? No tengo que tener miedo al diablo. ¿Tengo que tener miedo a Satanás y a sus huestes? No debo tener. Debo tener temor santo de parte de Dios, decir, ¿cómo está mi armadura espiritual? ¿Cómo salgo esta mañana? He confesado mis faltas. Estoy viviendo en justicia. Estoy viviendo en legalidad delante de Dios. Estoy cumpliendo los principios y las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Porque de lo contrario, mi hermano, si yo estoy colgado de la luz, esto es injusticia. ¿Sabía esto? Si estoy compartiendo el cable y el internet con todo el edificio, estoy en injusticia. Bueno, pero es el internet, él es el cable. Estás en injusticia, le estás abriendo un lugar al enemigo. Si vos llamás el lunes mañana, vas a llegar tarde al trabajo y lo llamás a tu amigo, che, Juancito, ¿por qué no marcás la tarjeta por mí? Yo necesito llegar un poquito más tarde. Y el Juancito, sí, cómo no, papá, sí, cómo no voy a hacer, tac, tac.
le estoy abriendo un lugar al enemigo de injusticia en mi vida. Entonces la justicia de Dios es lo que cubre nuestras vidas porque es la práctica ética de la verdad. Segunda Corintios capítulo 9, mi hermano, y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque estamos en tiempos donde le echamos muchas culpas a Satanás de lo que pasa en nuestras vidas. Satanás me quitó el trabajo. Tened cuidado con lo que declaras. Satanás entró en mi familia y me sacó esto y me sacó aquello y me permitió esto y permitió y... No, mi hermano, el enemigo no puede tocar tu vida. No le demos más autoridad al diablo de la que tiene. Él no puede tocar tu vida si estás viviendo en una vida de justicia. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículos 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los que falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Cuando nosotros vivimos en justicia y servimos a Dios, lo primero que pasa es que las personas le dan gracias a Dios por lo que estamos viviendo. Le dan gracias a Dios por nuestro servicio. Y nosotros debemos querer que nuestro servicio sea para gloria de Dios. Amén. La justicia, vivir en justicia nos lleva a servir en justicia, a dar frutos de justicia. Ahora también dice que el discípulo siervo, además de estar ceñido los lomos, estar preparado con la vestidura, tiene que dormir vestido. ¿A cuánto nos tocó alguna vez dormir vestido? ¿Le tocó alguna vez dormir vestido? Es incómodo, es feo, pero uno está preparado. Quiere decir que sabe que tiene que levantarse rápido en cualquier momento y salir corriendo. Entonces el Señor está diciendo, estén vestidos, pero también dice, estén encendidas vuestras lámparas. La idea que nos da aquí la palabra es la de mantener encendida una acción constante de alumbrar. No es que prendo y apago. Vengo a la iglesia, prendo la luz. Salgo de la iglesia, apago la luz. Estoy en mi casa, prendo la luz y salgo de mi casa y apago la luz. No, es una actitud constante de alumbrar con nuestras vidas. Reflejamos lo que Dios está haciendo en nuestro interior, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en nuestra familia. Esto lo reflejamos todo momento. Somos una luz constante porque el mundo está constantemente en oscuridad. ¿Entendemos esto, mis hermanos? El mundo está constantemente en oscuridad. Vive en oscuridad y vive bajo el dominio de Satanás. Entonces necesitamos que nuestra luz esté encendida constantemente. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿A quiénes les dice esto? A los discípulos, siervos de Dios. Nos está declarando, nos declara una condición de identidad. Somos luz del mundo. ¿Cuántos lo creen esto? ¿Cuántos creen que personalmente? Hay 1, 2, 3, 4, 5. A ver, yo voy a empezar a nombrar, a ver si le voy a preguntar. A ver, Luquita, ¿sí? Levanta la mano, muy bien. Vosotros sois la luz del mundo. Ya sabía Luca que lo tenía ahí en la mira. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una almesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Mis hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Somos tubos fluorescentes cantantes? No. ¿Qué sale luz de nuestro cuerpo? Somos uno de los Avengers. ¿Cómo se llama? Avengers. Que está de moda. ¿Qué somos uno de esos Avengers, superhéroes que sale luz y... No hay ninguna luz. La luz encendida constantemente, ¿cuál es? Dice acá, para que vean vuestras buenas obras.
las obras que el Padre preparó para nosotros de antemano para que andemos en ellas, dice la palabra de Dios. Son los frutos de la justicia. Los justos dan frutos de justicia. Entonces, cuando Dios propone delante tuyo una buena obra para hacer, hacela, porque estás alumbrando. Oh, ¿y ahí termina? A ver, mi Señor me está... A ver, Lucas 11:35, búscame, porque mi Señor me está soplando acá un pasaje. Lucas 11:35, a ver. Mirad, pues no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Un llamado de atención para nosotros. Es decir, que lo que nosotros creemos que sea luz, en realidad es algo que oscurece más, que da tinieblas. Mis hermanos, las buenas obras son aquellas que dan testimonio de lo que nosotros somos. Ahora, yo quiero decirte una cosa, mis hermanos. Las buenas obras son una manifestación de la luz. Pero las personas tienen que saber quién es la luz del mundo. Tienen que saber de quién es el que nos motiva a hacer esta buena obra. Entonces tenés que estar preparados para dar testimonio. Y testimonio es hablar de Jesucristo. No es solamente esto buenas obras, ayudo a la viejita que cruce la calle, hoy gracias hijo, vaya. No, le bendigo. Abuela, la bendigo en el nombre de Jesús. Jesús tiene algo para usted. Ayuda a un compañero de trabajo, ayuda a mis compañeros de estudio. ¿Qué te motiva a hacer esta buena obra? Y las personas preguntan porque estamos en un tiempo donde nadie ayuda a nadie. Entonces tenés que saber qué es la motivación de tu corazón y tenés que saber dar testimonio. Pero lo que pasa, pastor, que yo no sé el plan de salvación. Bueno, aprendelo. Estudia la palabra. Lee la palabra de Dios y da cuenta de lo que vos crees, que sepas dar cuenta de lo que vos crees. Hay unas características que nos da el pasaje. Vamos a buscar en el capítulo, en los versículos 41 al 48, acerca de estos dos discípulos siervos que tienen diferentes actitudes mientras están esperando a su Señor. Vamos a encontrar algunas características de ellos. Lucas 12, 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todo su bien. Hasta el 48 vamos. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de... No, volví al 45. A ver si prestan atención, chicos. Muy bien, mas aquel siervo que dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hasta ahí la palabra. El discípulo, el siervo, lleva una vida de obediencia con la expectativa del regreso de su Señor. Aquí el Señor habla de estos dos mayordomos y nos da algunas características. En el versículo 42, el primer siervo tiene la característica del discípulo siervo que debemos buscar en nuestras vidas. En primer lugar, el Señor dice que es alguien fiel. Es alguien que es digno de confianza, es alguien firme, es alguien que no necesita, que no hace las cosas para los ojos de su amo o para agradarle, sino que lo hace con una actitud sincera de fidelidad. Dice que los administradores es necesario que sean hallados fieles. Es alguien en quien el Señor puede confiar. Miren qué tremendo, ¿no? El Señor
como nosotros confiamos en el Señor quiere confiar en nosotros. Y por eso muchas veces, mis hermanos, pone pequeñas obras en nuestras manos. Dice, sobre poco has sido fiel, ¿qué pasa? Sobre mucho te pondré, ¿sí? El Señor empieza a poner sobre nuestras vidas pequeñas obras, pequeñas responsabilidades. No porque Él no conozca nuestro corazón, sino que Él quiere que nosotros veamos, nosotros si somos, estamos preparados para rendir cuentas, para ser fiel en toda circunstancia. Sobre poco has sido fiel. ¿Estás siendo fiel en lo poco? ¿Te han dado una responsabilidad en tu grupo de bendición de leer el pasaje? Y vos decís, bueno, pero yo estoy para más, yo necesito predicar, necesito empezar a orar, a interceder, a liberar los demonios. No, sé fiel en lo poco. Hasta que tu obrero te diga un día, sí, ahora vamos a orar, ahora hace esto. Y vas a un día, vos pensás que estás para tener un grupo de bendición. Bueno, empezá a ser fiel sobre lo poco y el Señor sobre lo mucho, sobre mucho te pondrá. Es sensible. El mayordomo fiel, el discípulo siervo es sensible. Este hombre reparte la comida a los otros siervos con cuidado y a tiempo. Sirve con misericordia. El discípulo siervo tiene sensibilidad de las necesidades de los otros. No está concentrado únicamente en él, ni en sus problemas, ni en desarrollar su ministerio por sobre los otros. No, desarrolla, está esperando, está viendo qué necesitan los que están a mi alrededor y bendice con misericordia a aquellos que le rodean. Está al mando de otros siervos porque es confiable, mis hermanos, porque fue el que él tiene personas a su cargo, tiene otros siervos a su cargo. Acá estamos una congregación de siervos, ¿sí? Todos los que aceptaron a Jesucristo son esclavos de Dios y somos siervos de Dios y somos ministros y somos sacerdotes de Dios. Pero hay algunos que van a estar a cargo de otros porque son confiables, porque Dios ha visto, este es digno de confianza. Es obediente, obedece la voluntad de su Padre, obedece la voluntad de su Señor. No cuestiona, no pregunta, se sujeta a sus autoridades. Ahora, ¿cuál era la característica del siervo infiel? Él tiene una actitud de independencia de la voluntad de su Señor. Él tiene una actitud de hacer lo que Él quiere. Él sabe cuál es la voluntad de su Señor. Y sin embargo, hace lo que Él quiere, vive como Él quiere, no conforme a las instrucciones que su Señor le ha dejado. Tiene una actitud inconsciente. Tiene una actitud inconsciente. No tiene un real temor de su amo. Porque él comienza a vivir y dice, total, mi Señor tarda en venir. Pero no sabe que en cualquier momento llega como ladrón en la noche, sin que lo espere. Y esto es peligroso porque allí el amo lo va a sacar de todo y lo va a castigar con azotes. Tiene una actitud de desprecio a la autoridad. Se ha acostumbrado a ser su propio Señor. Se ha acostumbrado a manejarse solo. Se acostumbra a obedecerse a sí mismo. Estos dos mayordomos después son encontrados en falta y uno es castigado. Ahora, todo esto esta es la situación de nuestra vida. En este contexto de estar ceñidos, de estar preparados con la armadura espiritual para la batalla, de estar alumbrando constantemente y de ser mayordomos fieles, que es lo que pide el Señor. ¿Cómo está nuestra vida en este tiempo? ¿Cómo está en nuestra vida en este tiempo que estamos en un tiempo de la venida de Cristo? Porque Cristo viene pronto, gloria a Dios. ¿Y cómo nos vas a hallar? ¿Cuál de los dos mayordomos seremos en este tiempo? ¿Un mayordomo fiel, obediente, que espera que venga el Señor y que es confiable? ¿O un mayordomo infiel, que no es digno de confianza y que va a ser castigado por su desobediencia?
Lo mejor que podemos hacer, yo muchas veces le decía a mis hijos, cuando cometían un error, lo mejor siempre es reconocerlo. Porque si no, al único que engañamos es a nosotros mismos. Uno puede tener una actitud, los miro todos ustedes en esta mañana, y ustedes me miran a mí, y por sus rostros, ¿qué puedo ver? Y para mí son todos mayordomos fieles. Para mí son todos dignos de confianza. Para mí son todas personas que están esperando con expectativa la venida de Cristo, pero el que conoce los corazones es Dios. Y vos tenés que recibir el llamado de Dios en esta mañana. ¿Qué vas a hacer? Yo te invito a que por favor cierres tus ojos. Hay una decisión que tomar. Y no creas que por la decisión que tomes en esta mañana todo se va a solucionar, todo se va a ordenar. Y Dios va inmediatamente a ponerte en un lugar de servicio, de autoridad. Pero sí es el inicio del proceso de Dios en nuestras vidas. Dios está llamando a discípulos, siervos, a que consagren sus vidas a Él. En fidelidad, en el nombre de Jesús. Si te has encontrado en el área del mayordomo infiel, este es el momento de decirle, Señor, yo te pido perdón. Y me humillo delante de tu presencia.